Hoy día tengo ganas de compartir un tema y me gustaría invitarle para poder hablar de este tema en 1 de Corintios capítulo 12 para que podamos hablar acerca del tema de los dones espirituales en la iglesia. Lo primero que quiero decirle es que usted y yo hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos grandemente por el Señor. No solamente hemos tenido el privilegio de conocer la voluntad de Dios, sino que también el Señor nos da el privilegio y la bendición de poder participar activamente en su obra. De poder participar y de poder colaborar activamente en su obra. El problema es que muchas veces no lo entienden de esa manera, sino que a veces pensamos que nosotros asistimos a la iglesia. Pero, ¿se ha puesto a pensar usted cuán útil puede llegar a ser en la obra de Dios? ¿Se ha desafiado usted a preguntarse ¿en qué puedo colaborar? ¿Cómo puedo servir a la obra de Dios? ¿Se ha hecho esas preguntas? Porque fíjese que Pablo escribe aquí en 1 de Corintios capítulo 12 para que nosotros no seamos ignorantes en cuanto al tema de los dones espirituales. Pablo quiere entendimiento. Pablo quiere claridad. Y lo primero que tenemos que entender cuando vamos a 1 de Corintios capítulo 12 es que este capítulo forma parte de una temática mayor, ya que desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14 Pablo va a hablar abundantemente acerca de los dones espirituales. O sea, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de 1 de Corintios tratan exclusivamente del tema de los dones espirituales en la iglesia del Señor. ¿Ok? Ahora, para poder entender mejor este capítulo, hay algunos pilares de entendimiento que nos pueden ayudar a poder tener claridad acerca de este capítulo. Por ejemplo, fíjese que en este capítulo existen 5 pilares. Importantísimo entenderlo. 5 pilares que nos proveen de entendimiento en cuanto al tema de los dones sobrenaturales en la iglesia. El primer pilar lo encontramos en versículo 7, el segundo pilar lo encontramos en versículo 11, tercer pilar, versículo 13, cuarto pilar, versículo 18, y quinto pilar, versículo 24 y 25. Lo vamos a estar explicando. Solamente los menciono en este momento. Versículo 7, versículo 11, versículo 13, versículo 18 y versículo 24 y 25 son el hilo conductor de todo este capítulo. Son los que nos proveen realmente entendimiento, qué es lo que Pablo quiere transmitirnos en este tema tan apasionante. Y lo primero que, como dije, Pablo comienza diciéndonos allí al principio: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo primero, Pablo no quiere que yo sea ignorante, no quiere que tú seas ignorante. Pablo escribe a la iglesia corintia para que ellos puedan tener certeza y claridad de aquello en lo cual están sirviendo, de aquello en lo cual va a ser nuestra vida. Piense un poquito para poder entender este dicho. Piense un poquito en este vaso. Si usted mira este vaso, el propósito de este vaso es contener y retener líquidos, ¿cierto? ¿Qué pasa si este vaso ya no cumple su función? No sirve, ¿cierto? Esa es la verdad. O sea que, si usted se fija,
lo que le da propósito y sentido al vaso es que pueda cumplir su misión, su propósito, su objetivo. Así como usted en su casa desecharía un vaso que no cumple su propósito o cualquier otro implemento, de la misma manera, cuando pensamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada miembro, cada persona, cada individuo tiene su función. ¿Se ha preguntado usted cuál es su misión en la iglesia de Cristo? ¿Se ha hecho la pregunta cuál es su función específica? Porque su función específica o mi función específica no es venir a sentarme. No. Todos nosotros tenemos una función específica en el cuerpo de Cristo. Una función específica. Y la misión más importante que usted debería tener en la vida es poder descubrir cuál es su don, cuál es su talento y cuál es su área de trabajo, servicio en la iglesia del Señor. Porque ese va a ser el propósito de su vida. Va a ser el propósito de su vida. Si no sucede eso, lo más probable, ¿qué es lo que pasa? Lo más probable, ociosidad, falta de propósito, la gente no entiende por qué está en la iglesia, de ociosidad no se vive y después la boca comienza a hablar, ve que de los que más hablan son los que menos hacen, los que más se quejan son los que menos aportan, porque tienen tiempo para hablar, tienen tiempo para quejarse, pero el que está ocupadito en la obra de Dios no tiene tiempo ni para hablar, no tiene tiempo ni siquiera para quejarse. Por eso es que es importante, sumamente importante, descubrir cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, cuál realmente es mi obra en la iglesia del Señor. Ahora, miremos muy bien, porque Pablo escribe para que no seamos ignorantes, y después de eso solamente menciona acerca de que como no quiere que seamos ignorantes, lamentablemente la ignorancia en la iglesia del Señor hace que nos lleven, hace que seas débil. La ignorancia hace que tengas que creerle a lo que dicen los demás. Y por eso es que Pablo en versículos 3 y 4 cita esto. Pero fíjese muy bien, porque cuando comenzamos ahí en el versículo 4, y ahí está lo que quiero que comencemos a observar. Dice en versículo 4 de 1 de Corintios capítulo 12, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Comencemos con versículo 4. ¿Cuántos dones existen? ¿Qué dice Pablo? Diversidad. Hay diversidad de dones. O sea, en simples palabras, hay muchos dones, hay muchas capacidades, o sea que significa de que las distintas áreas, los distintos trabajos, hay muchas maneras de poder servir a Dios. Algunos predican, otros sirven, otros consuelan, otros aconsejan, otros animan, otros ayudan, otros ponen sus manos, otros ponen sus pies, otros ponen sus recursos, pero Pablo quiere dejarte en claro que hay diversidad de dones. Eso significa de que las maneras como tú puedes servir a Dios, las formas como tú puedes servir a Dios, son muchas y diversas. No todos pueden servir en lo mismo, no todos son ojos, no todos son orejas, no todos son manos. Todos nosotros tenemos distintas funciones. Note si la correlación de frase. El Señor es el mismo. Bueno, dice primero, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Preguntémonos,
¿quién es la fuente? ¿Quién es el origen de los dones espirituales? ¿De dónde fluyen los dones espirituales? De un solo Dios que es trino. Note eso. La unidad y la diversidad de Dios. El Dios único que se manifestó sirviendo como Padre. El Dios único que se manifestó sirviendo como Hijo. El Dios único y diverso que se manifestó sirviendo como Espíritu. Esa misma analogía, la analogía de un Dios único, sirviendo de distintas maneras, de distintos aspectos, de distintas naturalezas, ahora Pablo lo lleva al ambiente de la iglesia y dice, tú puedes servir de distintas maneras al Señor, porque hay diversidad de dones. Y esto es importante que lo entendamos, porque si hay diversidad de dones, significa que la primera cuestión que yo tengo que hacer, o la primera pregunta que tengo que hacerme, realmente es, ¿cuál es mi don? ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque a veces se piensa, no, lo que pasa es que los varones, todos tienen que predicar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el anhelo y la presión muchas veces de la iglesia es que tiene que predicar, es que tiene que evangelizar. Y si no tiene el don de evangelizar, y si no tiene el don de predicar, a veces en las iglesias pequeñas agobiamos y asfixiamos a los nuevos hermanos, presionándolos a que hagan cosas que no son naturales de su servicio a Dios. Entonces, por eso es que uno tiene que preguntarse, y esto es muy importante, que hay diversidad de dones. Porque no todos van a servir, y esto tiene que entenderlo la iglesia. No todos van a servir de la misma manera. No todas las mujeres van a ser maestras de niños, no todas las mujeres van a ser predicadoras para las mujeres, no todos los hombres van a ser evangelistas, no todos los varones van a ser predicadores y maestros. Hay diversidad de dones. Hay algunos que van a servir tal vez con sus manos. Tal vez van a tener un hombro para poder apoyar a otros y que otros apoyen en ellos. Pero la primera búsqueda es el poder descubrir cuál es mi lugar dentro de la iglesia del Señor. Y lo primero que tengo que asumir antes de poder buscarlo es entender de que todos nosotros somos diversos y que nuestras cualidades y capacidades pueden ser múltiples. Tú puedes servir de muchas maneras al Señor. Y eso le da sentido y valor. ¿Por qué digo eso? Porque a veces la gente se frustra. Ya vamos a ver después la frustración aquí en capítulo 12. Vamos a ver las frustraciones. Es que si yo no soy ojo. ¿Y por qué él predique y yo no? ¿Y por qué él lo consideran aquí? ¿Y por qué ella hace acá? Y al final son puras especulaciones, puro menosprecio, puro juicio, pura crítica, y no estamos preocupados de servir en lo que tenemos que hacer. Es que yo quiero predicar. Pero antes de querer predicar, hermano, ¿tienes el don de predicar? ¿Cuánta gente se sube al púlpito sin tener el don? Y después uno se da cuenta que la persona no tiene dedos para el piano. Sino todos tienen que subir, hermano. La gente tiene que servir en la analogía del cuerpo. La gente tiene que servir en su lugar específico, en su área específica de trabajo. No todos van a predicar. Y no significa que los que predican son superiores, porque eso también es el punto de que hoy en día la gente menosprecia ciertos ministerios. Es que, hermanito, hay que venir a hacer aseo al local. No, yo no estoy para eso. No estoy para eso. ¿Cierto? Hay que hacer esta cosa, hay que hacer el pan para la cena, hay que hacer este servicio, hay que hacer este ministerio, hay que cumplir esta responsabilidad. No, yo no estoy para eso. Pero póngalo a predicar. Denle alguna onda. Se lucen. ¿O no? Y ahí uno se da cuenta que a veces la gente menosprecia. A veces menosprecia. Y para Cristo,
para Cristo. Cuando yo llegamos recién tempranito, había un hermanito que ya tenía todo barridito, un gran honor. Y vale lo mismo que el que se para aquí adelante, que el que dirige, que el que canta alabanza, que el que ora, es el mismo valor delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos corremos, porque todos nos cansamos, porque todos nos sacrificamos y trabajamos por la misma corona. Por la misma corona. No hay una corona con más perlitas, como dicen por ahí algunos. No hay más perlitas, es la corona de alguien. No. Corremos por la misma corona. Servimos por el mismo premio. Buscamos el mismo galardón. Ahora, no solamente eso, porque dice también versículo 5, Primera de Corintios 12:5, no solamente hay diversidad de dones, sino que dice el pasaje, hay diversidad de ministerios, o dicho de una manera más simple, áreas de servicio. Ministerio que viene de koinonía, viene del servir. En este caso, Dios no solamente nos provee las herramientas para poder trabajar, la herramienta, véase como los dones, sino que también Dios provee las áreas, los lugares específicos donde poder trabajar. Hay dones y hay ministerios. O sea, como se dice por ahí, en la iglesia de Cristo no hay cesantía. Todos pueden trabajar, todos pueden involucrarse, todos pueden aportar, porque las áreas de trabajo, los ministerios que se pueden desarrollar, Pablo dice, son múltiples, múltiples. Hay muchas maneras de poder servir a Dios, así como hay dones, como talentos, como herramientas, también hay muchas áreas. Hay muchas maneras, hay muchas formas de cómo tú puedes aportar, de cómo yo puedo trabajar, de cómo yo puedo servir en la obra de Dios. No hay una pura manera, no hay una pura forma. Hay muchas maneras como tú puedes ser útil a la obra de Dios. Hay muchas maneras como yo puedo ser útil a la obra de Dios. ¿Se fija cómo va progresando la idea? Pablo quiere concientizarte. Dios ha puesto en ti dones. Tienes que descubrirlo. No hay un solo don, puede haber muchos. Dios te ha permitido poder servirle. Y hay muchas áreas donde tú puedes servirle. Pero no solamente eso. También dice el versículo 6 que hay diversidad de operaciones. La palabra aquí, en el idioma original, es energon, de donde viene la palabra energía. O sea que Dios no solamente provee las herramientas para poder trabajar, no solamente Dios provee las áreas de trabajo, sino que también Dios provee la potencia, la energía, el ímpetu. Fíjese muy bien para que podamos entender esto, porque no toda la gente sirve de la misma manera. No toda la gente sirve con el mismo empuje. A veces uno se frustra, porque uno pensaría que toda la gente tiene que servir igual, que toda la gente tiene que apoyar igual, que toda la gente... Pero fíjese muy bien que este pasaje nos concientiza, como Pablo lo dijo un día en 1 Corintios 15 también, que él trabajó más que los apóstoles, pero no él, dice, en 1 Corintios 15, 9 y 10, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. O sea que si tú hubieses visto a Pablo, lo más probable tú hubieses dicho, Pablo es un trabajólico por la obra de Dios, Pablo es un loco por Cristo. Pero a lo mejor otro de los apóstoles no era tan loco como Pablo. A lo mejor tú dirías, algunos eran medio quedados. No se oye mucho de la vida de algunos.
no resaltan sus logros. Pero fíjate muy bien, que aunque no sabemos todo lo que los apóstoles hicieron, sabemos que de acuerdo a sus capacidades y potencias, fueron útiles a la obra de Dios. Fueron útiles a la obra de Dios. Y me encanta que sea así, hermanito. Porque eso significa que cada uno de nosotros, Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido con dones. Dios confía en ti. Dios nos ha bendecido con talentos, con cualidades que pueden ser útiles a la obra de Dios. Dios nos ha provisto las oportunidades con las áreas de servicio. Pero también Dios puede usarte grandemente como instrumento y puede operar poderosamente en ti si tú te dispones en las manos del Señor. Algunos de repente dicen, pero hermano, lo que pasa es que es tan poco lo que puedo hacer, es tan poco el tiempo que tengo, es tan poca la movilidad que tengo, es tan poco el dinero que tengo que mejor no hago nada. Así lo dice la gente. Pero eso es puro limitarse. Eso es puro limitarse. Porque realmente todos nosotros, y un concepto que te vas a grabar en este fin de semana, porque de esto vamos a estar hablando, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ese es un concepto que tienes que grabarte en tu mente y en tu corazón. Nosotros no somos de los que ponemos excusas. El cristiano no es el de los que se justifica. El cristiano no es el que tiene que decir, no, pero es que... No. El cristiano tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. Aquí está mi vida, Señor, mira. Diabético, enfermo, adolorido. ¿Cómo me puedes usar tú, Señor? Anciana, artrítica. ¿Cómo me puedes usar tú, Señor? No importa cómo seamos, no importa el tiempo que tengamos, no importa los recursos que tengamos, no importa la movilidad que tengamos, todos nosotros podemos ser útiles a la obra de Dios. Hay diversidad de operaciones. Los que tienen mayor capacidad sirven más. Los que tienen mayor movilidad trabajan más. Los que tienen mayores recursos se mueven más. Pero porque yo no tengo recursos, ¿no me voy a mover? Porque yo me muevo menos, estoy más ancianito, ¿ya no voy a hacerlo? Los mejores años de servicio de Moisés fueron de los 80 a los 120. Y yo escucho a la gente, pura excusa, pura excusa, pura excusa. Moisés nunca se justificó. Nunca se justificó. Y fueron los mejores años de su servicio. Hasta que el Señor lo despidió en paz. Hasta que el Señor lo despidió en paz. Un viejo de 80 años caminando por el desierto. ¿Sí? ¿Sí? A veces yo no quiero ir ni a la esquina. Es que estoy viejo, que estoy cansado, es que me duele aquí, es que me duele allá. Si usted se fija, todos podemos aportar. Todos podemos servir. ¿Sabe por qué? Mire versículo 7. Si todos pensáramos esto, Primera de Corintios 12:7. Si todos pensáramos esto, hay diversidad de dones. Las maneras como tú puedes servir a Dios son muchas. Hay diversidad de ministerios. Las oportunidades y las áreas donde tú puedes desarrollarte son muchas. Hay diversidad de operaciones. La capacidad y la potencia como tú puedes servir a Dios es distinta y diferente en cada uno. Pero lo que nos une a cada uno de nosotros, nótelo muy bien, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. Y dice, para provecho. O sea, que el que te tiene en la iglesia, y eso va a decir después, eso tiene que ver con el tercer pilar, por si acaso, del versículo 13, el que te puso en la iglesia, el que te trajo al cuerpo de Cristo, el que te puso como un miembro del cuerpo, es directamente el Señor. Por decirlo de alguna manera,
Tú no elegiste al Señor. El Señor te eligió a ti. Te eligió a ti. Y si te trajo a la iglesia, es con un propósito. Fíjate muy bien. Si todos entendiéramos esto, versículo 7. Para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Ah? ¿Para provecho de quién? Dios no necesita nada. Propio sería muy egoísta. Imagínense que los dones sean para mí. Sería egoísta. ¿Para provecho de quién entonces? De la obra de Dios. Para provecho de los hermanos. El Espíritu Santo te dio dones. El Espíritu Santo me ha dado dones espirituales. Te ha dado dones espirituales a ti para que esos dones espirituales sean para el beneficio de otros. ¿Te gusta escucharlo? No te gusta escucharlo. No me gusta escucharlo. Porque nos gusta que nos acaricien, nos gusta que nos regaloneen a nosotros. ¿O no? Nos gusta que nos digan, no, si los dones son para mí y yo voy a ser el beneficiado de todo esto. Pero fíjate muy bien que el que te enseñó el principio, más bienaventurado es dar que recibir, es el mismo que te puso en la iglesia y es el mismo que te está diciendo, yo te he dado dones, yo te he dado capacidades, yo te he dado cualidades para que tú ahora puedas bendecir a otras personas con eso, para que ahora tú puedas ayudar a otras personas con eso, para que ahora tú puedas ser para un beneficio de las otras personas. Los dones y los talentos en la iglesia del Señor no son para tu provecho personal. Por eso nunca un apóstol se sanó a sí mismo, por ejemplo. Nunca. Nunca vemos nosotros a Jesucristo usando sus dones para poder sustentarse a sí mismo. El que multiplicaba los panes y los peces para toda la gente, nunca multiplicó los panes y los peces para sí mismo. Ni el que sanó a tanta gente, nunca, teniendo un aguijón en la carne como Pablo, nunca usó sus dones para el beneficio personal. Ellos usaron siempre sus dones, sus talentos, sus cualidades, lo que Dios le entregaba. Siempre lo utilizaba para las otras personas. Siempre era para beneficio de otros. ¿Y por qué digo que no nos gusta a nosotros? Porque este es un tremendo golpe a nuestro egoísmo. Es un tremendo golpe a nuestro egoísmo. ¿Cómo yo puedo servir a otros? ¿Cómo yo puedo ser beneficioso a otros? ¿Cómo yo puedo enfocarme en otros? Esa es la realidad del cuerpo. Si la mano, para que cumpla su función, la mano beneficia, hace a nadie, ayuda, pone. La mano está para beneficiar al cuerpo. El pie está para beneficiar el cuerpo. Los ojos están para beneficiar el cuerpo. No para exaltarse a sí mismo, no para preocuparse de sí mismo, no para buscar beneficio a sí mismo, sino que estamos para buscar el beneficio de los otros. Imagínense la interacción ahora. Imagínense la interacción, que si todos entendiésemos eso, lo primero que yo te debería decir, yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Y mi hermano entonces es importante y sus necesidades son importantes. Por eso que después Pablo va a explicar, hablando acerca, obviamente, de las distintas áreas, de los distintos trabajos, donde habla porque a este daba por el Espíritu palabra de sabiduría. Algunos son sabios, otro palabra de ciencia, otros Dios les da conocimiento, otros tienen fe de una manera sobrenatural, otros también en ese tiempo, en el primer siglo, tenían dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Si tú te fijas en la interacción del cuerpo de Cristo, todos tienen distintas funciones para el beneficio personal
para el beneficio de otro, para el beneficio mutuo, los que profetizan, los que tienen palabra de ciencia, los que tienen fe, los que hacen sanidades, los que obran milagros, todos ellos interactuando provocan el crecimiento que Dios quiere. Usted sabe por qué muchas veces hoy en día el cuerpo de Cristo no crece. Es simple. ¿Por qué los miembros no quieren crecer? ¿Cómo Dios va a bendecir con el crecimiento numérico, con el crecimiento espiritual, si no queremos crecer orgánicamente? Si yo en mi vida personal no quiero crecer, no quiero servir a otro, no quiero buscar el provecho de los demás, no quiero buscar el provecho del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Fíjese que este es un proceso que a mí me sorprendió y lo marqué aquí en mi Biblia porque me sorprendió, porque dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que en todo este proceso, el que gobierna este proceso, la fuente, el origen de los dones espirituales, el origen del crecimiento, de la diversidad de dones, de la diversidad de ministerios, de la diversidad de operaciones, el que está controlando todo esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea que cuando yo no estoy obrando en la iglesia, no estoy dejando que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Cuando yo, en vez de enfocarme en el beneficio de los demás, vivo enfocado en el beneficio personal, no estoy dejando que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Dios quiere hacer una obra en tu vida, hermano. Dios quiere hacer una obra en mi vida. Y tal vez la gente dice, ¿pero cómo? ¿Pero cuándo fue esto? ¿Pero cómo pasó? ¿Pero por qué Dios me pide esto? Y fíjate muy bien que, y ahí viene el tercer pilar, porque dice versículos 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos somos un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuándo fue que sucedió esto? ¿Cuándo es que Dios me capacitó? ¿Cuándo es que Dios me dio estas áreas de servicio, estos talentos, este trabajo? ¿Cuándo es que Dios me está pidiendo todo esto? Desde el momento en que tú te bautizaste, dice el pasaje. Del momento en que tú entraste a las aguas del bautismo e hiciste un pacto con Dios, Dios te bendijo con su Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu dentro de ti, como dijo Pedro en Hechos 2:38, que si nos arrepentimos y nos bautizamos, vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que viene a morar dentro de mí, ese Espíritu Santo fluye, ese Espíritu Santo crece, ese Espíritu Santo provoca dones, provoca cualidades, provoca capacidades. Por eso que son dones del Espíritu Santo, cosas que tal vez no es natural. Porque yo digo, si el hermano era bueno para algo y se bautizó, entonces ya no es un don de Dios. Era bueno para algo, ¿o no? Era natural en él. ¿Cuándo ve la obra de Dios? Pero los dones no son naturales en nosotros. Dios los pone allí en el momento del bautismo. Cuando bebemos todos y somos participantes, como dice allí versículo 13, de un mismo espíritu. Fíjese muy bien, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. O sea que el que te trae a la iglesia, el que trabaja, el que está obrando en la obra de la salvación, es el Espíritu Santo, para ponernos en un cuerpo. El Espíritu Santo te trae a la iglesia, el Espíritu Santo trabajando en la obra de la conversión, y el Espíritu Santo después participando dentro de tu vida, porque a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Notan que conductor, versículo 7, el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida para el provecho de los hermanos. Versículo 11, el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Versículo 13, el Espíritu Santo que
se te dio a beber en tu vida, ahora te pone en el cuerpo, te pone en la iglesia. ¿Quién te trajo a Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién te convirtió? El Espíritu Santo. ¿Quién ayudó en tu bautismo? El Espíritu Santo. Y cuando te bautizaste, ¿quién es el que te dio dones? El Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo. El Espíritu Santo obrando, el Espíritu Santo trabajando. O sea que si yo no estoy trabajando en la iglesia, o sea que si yo no me estoy involucrando en la obra de Dios, si no estoy descubriendo mis capacidades, mis dones, estoy frenando la obra del Espíritu Santo en mi vida. Pablo lo dijo en 1 Tesalonicenses: no apaguéis el Espíritu. La gente dice: ¿cómo? ¿Cómo? Cuando teniendo la posibilidad de servir, no sirvo. Cuando teniendo la posibilidad de predicar, no predico. Cuando teniendo la posibilidad de decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí, y yo freno, yo restrinjo la obra de Dios en mi vida. Versículo 12. Hermano, grábatelo. Somos un cuerpo. El cuerpo es uno. Tú eres miembro del cuerpo. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Eres precioso. Eres especial. Eres único. Pero al mismo tiempo también eres útil. Y tienes un lugar. Y tienes que trabajar. Es rico estar en las manos de Dios. Es rico sentirse bendecido, salvado por Dios. Pero muchas personas no llegan más allá de su pura obra de salvación, de su puro bautismo y cierta clase de discipulado, pero de ahí en más, hasta ahí llegó todo. Hasta ahí llegó todo. Pero en el proceso, yo creo que el cristianismo, últimamente he estado estudiando mucho acerca de las parábolas, y cuando se hablan acerca de las parábolas que tienen que ver con el crecimiento del reino, siempre Dios habla acerca de los procesos. Y yo creo que en el proceso de crecimiento del cristiano, una etapa de tu vida tiene que ser la de discípulo. Cuando aprende, cuando sigue, cuando toma la decisión de bautizar. Después de eso, tú no puedes quedarte ahí. Tienes que pasar a la siguiente etapa. Ahora, como nuevo convertido, como convertido ahora, se le enseña a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. La doctrina del Señor, se le enseña los porqué de lo que hacemos, se le enseña la fidelidad, el compromiso, se le enseña las virtudes cristianas. Pero no nos podemos quedar ahí. Porque ahora, la etapa que viene es donde el Espíritu Santo trabaja, es la etapa del obrero. Fíjese, de discípulo a convertido, de convertido a obrero, a ser útil. Ahora entender que yo también puedo aportar, ahora entender que yo también puedo participar y Dios me da el privilegio porque soy parte esencial del cuerpo de Cristo, porque soy un miembro del cuerpo de Cristo y porque aunque tengamos muchos hermanos y tengamos muchas cualidades, yo tengo un lugar específico dentro del trabajo de la obra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema que he notado? Que entre la etapa del convertido al obrero hay un proceso de desorientación. Y ahí muchos se quedan. Y se estancan. Y nunca se preguntan, ¿qué puedo hacer yo para el Señor? Y nunca se preguntan y se desafían, ¿cómo puedo aportar para la obra de Dios? Y allí te acomodas, y allí te entibieces, y allí vas buscando tu forma y tu método de cristianismo y te acostumbras solamente a hacer lo mínimo posible. Y toda esa potencia y toda esa capacidad se pierde
se atrofia como en la parábola de los talentos? Porque decidiste esconder tu talento en vez de trabajar con él y multiplicar. Pasa eso, ¿no? Y al final te das cuenta que el camino del cristiano, en vez de ser un camino ascendente, de multiplicar lo que Dios te ha dado, comienza a ser un camino descendente y cada vez haces menos, y cada vez te involucras menos, y cada vez participas menos, y cada vez quieres apoyar menos. Al final encuentras tu comodidad. Y mucha gente se queda en ese lugar hasta que se encuentra con el Señor. Y se pierde todo ese potencial. Hermano, tú eres una bendición de Dios, tú has sido bendecido con oportunidades, tú has sido bendecido con talento, tú has sido bendecido con circunstancias, tú has sido bendecido con cualidades espirituales que pueden ser beneficiosas para las demás personas. El problema es que tú no crees en ti mismo. Fíjate que Dios cree más en ti que tú mismo. Porque Dios te dice, tú eres útil, tú estás en mi iglesia, tú eres parte de mi cuerpo, yo te he dado cualidades, yo te he dado capacidades, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar. Imagínense cómo Dios pudo usar a pescadores ignorantes que no sabían ni leer ni escribir y los convirtió en los más grandes predicadores de todos los tiempos. Dios tomó un abuelito como Moisés y lo hizo libertador de todo un pueblo. Dios toma a un profeta rebelde como Jonás. El tipo no quería ir. El tipo era prejuicioso. Le tenía mal a Nínive. Pero Dios convirtió a ese rebelde en uno de los más grandes predicadores que convirtió una ciudad completa. Tal vez tú te preguntas, ¿qué puedo hacer yo para la obra de Dios? Como muchos de ellos se lo preguntaron. Pero no te quedes en la pregunta. Entiende que Dios ha puesto en ti el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo trabaja con diversidad de dones, con diversidad de ministerios, con diversidad de operaciones. Señor, ¿qué puedo hacer yo para trabajar en la obra de Dios? Tal vez me cuesta, Señor, no tengo personalidad, no voy a ir a predicar. No prediques. Nadie te lo está exigiendo. Pero puede ser útil en algo, ¿no? Pero algo puedes hacer. Es que yo no voy a ser evangelista. No lo hagas. Es que a mí no me gusta servir. No sirvas. Pero algo puedes hacer. En algo Dios te ha dado un don. ¿O no? Algún talento tendrá. Algo bueno debe tener, hermano, ¿no? ¿Cierto? Para algo Dios nos puso en la iglesia. El problema es cuando no te haces esa pregunta. ¿Cuán beneficioso puedo ser yo para los hermanos? Por eso digo, hermano, que hablar de los dones es hablar de desprenderse. Porque tienes que vaciarte a ti mismo. Porque tienes que dejar de pensar en ti. Porque tienes que dejar de enfocarte en ti mismo. Porque tienes que dejar de poner tus planes antes que los de Dios. Porque tienes que dejar las excusas. Y no estamos acostumbrados a vivir así. Estamos acostumbrados a vivir solamente hablando de nosotros, solamente preocupándonos de nosotros. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos a preocupar de los demás? ¿Cuándo? ¿Cierto? Por ejemplo, hay hermanos que nos sirven. Hay hermanos que nos sirven como predicadores. Usted se ha hecho la pregunta, ¿cómo usted puede servir a esos hermanos que predican? No. Yo me pregunto, ¿es que él tiene que predicarme? ¿Es que él tiene que visitarme? ¿Es que él tiene que llamarme? ¿Es que él tiene que hacerlo? ¿Y cuándo lo haces tú? ¿Cuándo te enfocas? ¿O no? ¿Cuándo me preocupo yo por el otro? No que esta hermana tiene que hacerlo, es que el hermano de acá tiene que hacerlo. ¿Y por qué? Si no somos un cuerpo, si no somos miembros, de repente la mano tanto trabajar se cansa, ¿no? ¿Y qué hace la otra mano? La hacen a nadie, ¿no? La ayuda, ¿no? A veces duele las piernas de tanto caminar, ¿o no?
Si todos cumpliéramos las funciones, si todos nos preocupáramos los unos de los otros, si todos estuviésemos enfocados en ser de provecho. Hermano, yo quiero bendecirte, yo quiero que te vaya bien, yo quiero ayudarte. Dios me ha dado un don, quiero ponerlo a disposición de la iglesia, quiero ponerlo a disposición de Dios. Pero si todos nos pusiéramos a disposición de Dios, imagínense cómo sería el cuerpo de Cristo. ¿O no? Mire la figura. Así andamos a veces. Pudiendo trotar, pudiendo correr. Tenemos que estar arrastrando piernas. Tenemos que andar con manos tullidas, con brazos tullidos. Pudiendo ser un cuerpo activo, enfocado, trabajando, vigoroso. A veces tenemos que, y fíjese esto, que es una reflexión, después de varios años en el servicio, en la obra de Dios, muchas veces por las rodillas paralizadas, por los brazos detenidos, por los miembros que no quieren trabajar, hay que gastar más tiempo y recursos que para la verdadera misión que tiene la iglesia. Porque ¿cuál es la verdadera misión que tiene la iglesia? Rescatar a los perdidos. Hay un mundo entero que se está perdiendo. Pero a veces, siendo honestos, gastamos más tiempo en estar llamando al hermanito, visitando al hermanito. Hermanito, ¿va a ir a la iglesia? Hermanito, ¿va? En vez de enfocar ese tiempo que podría ser útil también, no digo que eso es malo, también en poder invertirlo en ganar más almas para Cristo. ¿Cierto? Pero a veces pasa que en un grupo de 20, 5 tienen que estar preocupados de los otros 15, cuando podría ser que los 20 estén preocupados de 100. Pero hay que estar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo no digo que no se haga, pero yo digo para que usted entienda cuánto potencial perdemos, cuánto tiempo gastamos, cuánto tiempo invertimos, y al final muchas veces las ganancias son pocas. Yo quiero animarle, y quiero animarle en la primera perspectiva de este capítulo. ¿Y por qué quiero animarle? Porque quiero que entienda que eres útil. Quiero que entiendas que Dios te ha dado dones. Quiero que entiendas de que eres importante para Dios. Por algo Dios te trajo a la iglesia. Por algo tú estás aquí, eres valioso. Dios cuando te vio a ti dijo, este me sirve para mi obra, esta me sirve para mi obra. Él va a hacer esta obra, él va a ser útil aquí, ella va a ser útil aquí. Por algo Dios quiso que conociéramos su verdad. Por algo Dios quiere que estemos en su iglesia. Pero no sé qué pasa, que con el paso del tiempo nos olvidamos de nuestra misión. Y ya no nos enfocamos en lo más importante, que es servir a los demás y no ser servido. Que es poder enfocarnos en otros y no tanto en mi egoísmo. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús pensaba en su misión estaba hacia afuera. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús pensó en su obra, Él dijo, yo me voy a desgastar. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y todas las aldeas. Él salía. Es increíble que hoy en día, gente que se dice ser seguidora de Jesús, gente que se dice que sigue las pisadas del Maestro, en lo único que piensa, en que lo sirvan, en que lo busquen, en que lo ayuden, en que lo llamen, en que lo visiten, en que se enfoquen. En lo único que se preocupa, en sí mismo, y no de cómo yo puedo servir a las otras personas. O por lo menos que sea mutuo. O por lo menos que sea mutuo. ¿Cierto? Porque cuando es una pura persona, que yo digo, cuando aconsejo a los jóvenes a veces, para que se fijen muy bien con las parejas que eligen, les digo muchas veces, fíjate en esto, porque si es uno solo el que entrega, es uno solo el que da, es uno solo el que sacrifica, es uno solo el que otorga, ¿es amor? ¿Realmente? ¿Es amor?
Yo creo que todo hablando del aspecto sentimental vamos a decir, no es amor. ¿Qué diríamos nosotros? Eso es egoísmo, aprovechamiento. ¿Cierto? Increíble, pero es así. Y le digo al tiro a los jovencitos, fíjate al tiro, ten cuidado. Porque si lo acostumbra mucho amor, mucho nanay, mucho yo llamo, no si yo te llamo, no si yo te voy a visitar, no si yo te doy regalo, no si yo te doy chocolate, no si... ¿Y cuándo la otra persona lo demuestra? ¿Lo retribuye? Yo lo veo igual en la obra de Dios. Es exactamente igual. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque el quinto pilar va a hablar de eso. El quinto pilar va a hablar de eso. De preocuparnos los unos con los otros para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Para que cuando alguien padezca, todos padezcamos con él. Cuando alguien se goce, todos nos gocemos con él, hermano. Eso es reciprocidad. Eso es beneficio mutuo. Eso es cómo te puedo bendecir a ti y tú cómo me puedes bendecir a mí. No es intercambio. No es intercambio. Porque nunca tiene que hacerse en el contexto del intercambio. Tú me das y yo te doy. Yo te visito, tú me visitáis. Yo te llamo, tú me llamáis. No. Sino, ¿cómo yo te puedo servir a ti? Porque si no, yo me acostumbro a que me sirvan a mí nomás. Y ya no soy un siervo, sino que soy un servido. Soy un servido. ¿Cierto? Esto tiene que ser mutuo. Y por eso Dios nos ha puesto en un cuerpo. Para que todos nos preocupemos. Con nuestros dones, con nuestras cualidades, con nuestras capacidades, los unos a los otros. ¿Amén? Amén. Vamos entonces a dejarlo aquí por un ratito.